Giordano, así es, economista especializado en un gran recorrido en materia previsional, se formó en la Universidad Nacional de Córdoba y trabajó como investigador en el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, el famoso IERAL, de la Fundación Mediterránea. Trabajó con el ministro de Economía Nacional en los años 90 en la gestión de Domingo Cavallo, y el 24 de noviembre de 2023 fue confirmado por el entonces oficina del presidente electo como presidente del ANSES. El 9 de febrero de 2024, Javier Milei solicitó su renuncia luego de que su pareja, la diputada Alejandra Torres, votara en contra de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, votar en contra de algunos de los artículos. Giordano además se desempeñó como exitoso ministro de Economía de la provincia de Córdoba entre el 10 de diciembre del 2015 y el 2023, o sea, fue ministro de Economía en esa provincia durante los 8 años de la gestión de Juan Schiaretti al frente de la provincia, y también antes había sido secretario de Previsión Social entre el 2007 y 2015. Durante la breve gestión del ANSES de Giordano se descubrió, textualmente por intuición nomás, la punta del iceberg de un negocio de seguros que salpicaría al propio expresidente Alberto Fernández. Muy buenos días, Osvaldo Giordano. Jorge Fontevecchia te saluda. Compartía con nuestra audiencia las últimas 2 semanas estuve fuera de la Argentina, así que me resultará muy útil si vos me podés hacer una síntesis didáctica de realmente qué es eso que encontraste por intuición nomás y cuánto de concreto o de opinables. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Agradecido por la convocatoria y la posibilidad de compartir estos minutos con ustedes. El tema este del seguro salta de un proceso de inicio de gestión en el ANSES, donde fueron apareciendo un montón de dificultades, en un contexto de bastante desorden desde el punto de vista administrativo. Con lo cual, bueno, este tema del seguro es uno más de los muchos desafíos que tuvimos que enfrentar en esta corta pero intensa experiencia en ANSES. El caso del seguro es algo que nace a partir de que ANSES desde hace mucho tiempo otorga créditos a jubilados. Como te digo, esto tiene una larga data, pero se intensificó mucho el año pasado con una política deliberada, ¿no?, de entregar créditos a tasas muy bajas. Y eso genera un riesgo, que es que el jubilado fallezca y eso provoque un quebranto porque es un crédito incobrable. Ante ese riesgo hay que tomar alguna medida de prevención. Lo que tradicionalmente hacía ANSES era crear un fondo, haciendo un pequeño descuento a todas las cuotas para compensar la pérdida que generaban los fallecimientos. Con un decreto de Alberto Fernández eso se cambia y se decide que en lugar de la administración propia, es decir, el autoseguro, se contrate un seguro que obligatoriamente tiene que ser con Nación Seguros, de manera que ahora el descuento que se le hace al jubilado no lo administra el propio ANSES, sino que lo pasa a Nación Seguros. Lo que vimos, bueno, era que esa factura, digamos, de Nación Seguros, el monto que había transferido, un monto muy importante, hacia fin del año pasado llegaba a 1.700 millones de pesos, y la duda, bueno, de qué hacer, si mantenerlo, dado que el contrato vencía a fines de febrero, si era lo más pertinente mantener esa cobertura, o si no había algún mecanismo alternativo que permitiera ahorrar recursos. Lo primero que uno tiene es decir, bueno, analicemos si es razonable o no lo que se estaba pagando. Eso nos iba a llevar un análisis muy largo, muy complejo, de mucho tiempo, y seguramente nos sacaba del plazo que teníamos, que teníamos que decidir rápido el mantenimiento no del seguro. Y el otro camino era analizar la alternativa de cómo, si volvíamos a lo que tenía ANSES tradicionalmente, que es el autoseguro. Optamos por eso porque era un camino más corto, más simple, más fácil. Es un Excel de 2 columnas, ¿no? Cuánto nos cuesta el seguro, cuánto nos costaría el autoseguro. Yo intuía, digamos, que eso iba a dar un resultado fuerte porque para la escala de ANSES el autoseguro parecía que fue un mecanismo más eficiente. Y bueno, los resultados confirmaron eso con más contundencia de la que pensaba, porque dio una brecha del orden del 40%, y por lo tanto nos facilitó mucho la decisión, cortar el seguro y volver al autoseguro. Osvaldo, entendí bien, 1.700 millones de pesos.
Crece mucho, ¿no?, a lo largo del año, porque crecieron mucho la cantidad de créditos, además, bueno, del efecto de la inflación, pero hacia fin de año ya estábamos en ese orden y con tendencia a superarlo, porque todos los meses iba creciendo. Y Es un poco eso el generado último miedo, año, ¿no? perdóname, Osvaldo, eso el último año que además, como vos decís, hubo una política de darle crédito a los jubilados. Claro, por eso ya hacia fin de año, por mes, ya la factura la plata, digamos, que había que transferir a Nación Seguro era del orden de los 1.700 millones de pesos. Por mes, o sea, Por mes, sí. 1.700.000 dólares. Pesos, perdón, pesos. Por eso, 1.700 millones Sí. de pesos sería 1.700.000 Ah, dólares al dólar a perdón, 1.000. sí, hiciste rápido el cálculo, sí. Y a lo largo del año, a lo mejor completa 6-7 millones de dólares, porque fue creciendo hasta diciembre, digamos, de manera exponencial. Sí, Hago sí, una media. sí, y la proyección era a seguir creciendo, por eso nos urgía tomar una decisión, porque si era un tema que se tendía a extinguir, bueno, uno lo toma con más Entiendo. liviandad y se dedica a otro tema, pero acá la tendencia era creciente, por lo tanto era muy importante tomar una decisión rápida. Entonces, De si perdóname, mantener o no. Osvaldo, simplemente para poner en contexto a la audiencia, inclusive a mí que te decía que vengo de 2 semanas de estar fuera de la Argentina. 6 millones de dólares en el año y el costo que ustedes tendrían haciéndolo internamente sería 40% menos. Aproximadamente, yo como Muy te bien. digo, fue O sea, ahorraría, no, pero déjame seguir en la cuenta, porque quiero sí, entender la cuenta del dinero, que es lo que me parece que ahí sí. uno entiende. 6 millones de dólares, el 40% del costo serían 2.400.000 dólares a más que les costó en el año 2023 hacerlo con Nación Seguros que hacerlo in-house. Sí, el 23 es un año atípico porque en enero era Había mucho mucho, menos, claro. en diciembre era más. El proyectado, digamos, sí, es el cálculo que voy a hacer. Exacto. Y probablemente si vamos a 2022 todavía menos, porque como vos marcás, hubo un incremento enorme al final dándole créditos a los jubilados. Efectivamente, sí. Muy bien. Esos 2.400.000 a más de mayor costo, que probablemente en el año anterior fue la mitad, como estoy suponiendo, si finalmente en el segundo semestre se aumentó geométricamente la política de darle créditos a los jubilados, que supongo que estaba hecho propositalmente, ¿no? Porque se sabía a priori que la perspectiva de la posibilidad de vida, de larga vida de un jubilado y devolver ese crédito era nulo. O sea, fundamentalmente creo que se hacía con objetivos proselitistas, podría ser el análisis. Pero bueno, eso era lo que le quedaba a Nación Seguros. De lo que le quedaba a Nación Seguros, de esos 2.400.000 en el año 2023 y a lo mejor 1 millón en el 2022. Y para ponerlo en dólares, porque si no, con los pesos no entendemos los pesos de 2022, de 2023 y de hoy. Eso luego, el Banco Nación Seguros daba comisiones a personas que lo tercerizaban, para explicarlo más o menos bien. Bueno, lo que pasa es que nosotros, nuestro análisis con la información que teníamos y los tiempos que teníamos, para ahí. llegaba al monto de cuánto se le transfería a Nación. Claro. No conocíamos toda esta trama que explica en un artículo Ricardo Roa de qué pasaba una vez que la plata entraba a Nación. Lo que intuíamos a partir de este cálculo era que se podía ahorrar este 40%, administración propia, así del autoseguro. Pero qué hacía Nación con la plata no teníamos ningún indicio, ni siquiera tampoco nos dedicamos a investigarlo, porque lo que teníamos que tomar una decisión de si manteníamos o no el sistema, y con la información que teníamos era claro que nos convenía suspenderlo, y bueno, tomamos la decisión, ¿no?, de comunicarle a la Nación la suspensión y organizar dentro de ANSES el esquema de autoseguro para cortar con este esquema. Comprendo perfectamente. Bueno, pero me parece que colocando los números en su dimensión nos damos cuenta de que, bueno, del tamaño de lo que se trata. Supongo que esto dentro del ANSES es una cosa infinitesimal, ¿no? Debe ser 0,01% de los recursos de la ANSES. Y como vos bien decís, era algo que creció en los últimos 6 meses, no debía ser mucho menor en el año 2022, me imagino. Sí, no tengo en mente, y sobre todo porque nos focalizamos más en el futuro que en el pasado, porque el tema era decidir si manteníamos o no este tipo de cobertura en un contexto que, como bien vos señalás, era de crecimiento, porque se fueron dando muchos créditos hacia final del año. Sí, yo simplemente viniendo del exterior, y me sorprende la cantidad de títulos de tapa sobre este tema, quería darle cierta dimensión
para entender de qué era exactamente lo que estamos hablando. Acá quienes me acompañan en la mesa quieren hacerte preguntas. Comencemos. Por favor, Ale, comenzamos. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jordano? Alejandro Gómez lo saluda, ¿cómo le va? Hola, muy bien, ¿cómo estás? Bien, quería saber ahora que ha pasado algún tiempo, eso enfría todo, ¿cómo quedó, si es que quedó relación con el gobierno nacional? Fue muy duro, el presidente Milei le dijo a usted, está durmiendo con el enemigo, refiriéndose obviamente a su esposa, a la diputada que votó en contra de lo que él quería. ¿Qué le queda de esto? Mira, lo primero, bueno, fue una situación desagradable, particularmente para ella, porque en realidad estrictamente votó en contra algunos incisos de la ley, ni siquiera un artículo completo, y fue totalmente desmesurada la reacción e injusta, porque por el lado de ella había una actitud constructiva, como creo que de una buena parte de los legisladores. De parte mía, por ahí aprovecho la llamada para aclarar un poco algo que me parece importante, que es que mi designación en ANSES no formó parte de un acuerdo político, como por ahí en algunos lugares se sugiere de que hubo un pacto a nivel del peronismo de Córdoba con el gobierno nacional, en el cual a cambio de apoyos legislativos se hicieron designaciones en el gabinete nacional. Una sería la mía, pero hubo otras designaciones de ex funcionarios de Schiaretti en el gobierno nacional. Eso no es mi convocatoria, vino exclusivamente de carácter personal, el reconocimiento a mi trayectoria, bueno, a lo que habíamos hecho en Córdoba, a la necesidad que tenían de que alguien idóneo se hiciera cargo de la gestión de ANSES, y lo tomé de esa manera, es decir, que era convocado para hacer una buena administración de ANSES. Entonces, esperaba, digamos, que la evaluación fue en función de mi calidad como gestor de ANSES y no en mi calidad de influir en el voto de mi pareja. Creo que eso fue un error, creo. Lo atribuyo simplemente, ¿no?, al enojo que generó el fracaso del gobierno en el Congreso, y ese enojo mal canalizado, porque creo que no era por ahí donde tenía que ir. Jordano, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Claudio Mardones lo saluda. Bueno, usted verá, por fuera de todos estos temas que no pierden importancia, hay una centralidad que por su especialidad la debe estar viendo con mucho detalle, y es la depreciación de los ingresos de los jubilados en este momento. Usted lo ha visto. Primero hubo una posibilidad de que el gobierno avanzara con un cambio estructural en la ley ómnibus, eso no prosperó. Fue uno de los temas que parecía que comenzaban a encontrar un acuerdo con la oposición, especialmente para poder reconstruir la fórmula, aplicar el IPC. Vino la discusión del empalme, cómo iba a quedar la fórmula teniendo en cuenta la pérdida de enero, febrero y marzo, los meses de mayor inflación, y hasta ahora la situación no ha tenido cambios. Lo único es lo último, lo de ayer, que el bloque de Hacemos Coalición Federal está buscando hacer una sesión especial la semana que viene para poner sobre la mesa la actualización jubilatoria, implementar un 20% en enero y poner a prueba el aumento del IPC, pero recién a partir de abril. Si no avanzan los aumentos, si no hay alguna negociación, ¿cómo cree y dónde va a quedar la mínima de los jubilados? No, creo que es una situación muy, diría, dramática, sin exageraciones, porque con este esquema, digamos, de actualización y con este contexto inflacionario, el deterioro de la jubilación ha sido muy profundo, incluso por debajo de lo que llegó en la crisis del 2002. Estamos hablando por debajo de la crisis del 2002. Peor ese nivel de depreciación actual que el del 2002. Exactamente. Es decir, lo peor que ha pasado en el siglo, y no sé, digamos, habría que irse para atrás, no hay estadísticas de calidad como para poder saber si no ha sido lo peor de la historia. De manera que estamos ante una situación dramática que requiere acciones. Yo creo que hay acciones de corto plazo y que no son la solución de fondo. Si yo no creo. ¿Usted se refiere al bono? Al bono, a revisar la movilidad, bueno, a tomar algunos paliativos para acordes, digamos, a lo grave de la situación, por todas las connotaciones sociales, éticas, e inclusive financieras, porque esto termina
es una reducción de gasto presente, pero genera gasto futuro, porque esto va a generar litigiosidad y en algún momento va a haber que pagarle, de manera que tampoco, desde el punto de vista de la solvencia fiscal, es bueno sostener esta situación. Y como te digo, yo creo que hay dos etapas. Una, la emergencia, revisando algunas cuestiones puntuales del sistema, y pensando una vez por todas en algo más de fondo, ¿no? Un ordenamiento integral del sistema previsional. Algo de eso planteamos en el libro que hace un tiempo comentamos con Jorge en este mismo programa, una vacuna contra la decadencia respecto a un ordenamiento integral del sistema previsional, que creo que es algo que nos merecemos, que no se puede hacer de un día para el otro, pero que bueno, si no arrancamos nunca lo vamos a tener, y es la única manera de salir de esto, ¿no? De estas situaciones tan desagradables y socialmente tan dañinas como la que estamos pasando. Osvaldo, déjame ir al tema de fondo, que no es la ANSES. Vos, como pocos, tenés la experiencia de ser 8 años ministro de Economía de la provincia que representa el mayor porcentaje del Producto Bruto después de la provincia de Buenos Aires, que es Córdoba. El presidente planteó un pacto de mayo a realizarse en Córdoba. No me parece una casualidad que sea Córdoba donde él propone llevar adelante, si fuera la reconciliación con los gobernadores. Me gustaría tu mirada respecto del conflicto nación-provincias y cómo te imaginas vos un futuro de ordenamiento fiscal entre la nación y las provincias en un país en el que se pretenda no tener déficit fiscal. Mira, yo creo que el planteo de los 10 puntos uno puede discutir matices, pero da en el centro. De hecho, buena parte, digamos, de los 10 puntos coinciden con lo que nosotros planteamos en nuestro libro en relación a que es necesario un ordenamiento del Estado y que ese ordenamiento no lo puede hacer un solo nivel de gobierno autónomamente, sino que requiere un nuevo acuerdo de coordinación fiscal, incluye tanto los impuestos como los gastos, y en el medio queda también la revisión de la coparticipación. Entonces, desde el punto de vista de los títulos de la estrategia, me parece la correcta y genera expectativas, ¿no? de que de una vez por todas nos decidamos a abordar los problemas a fondo y no siempre estemos en la emergencia, en cómo paliar la crisis. El gran desafío es, bueno, la capacidad para eso llevarlo a la práctica. Tanto el punto de vista de a esos títulos ponerle contenido, es decir, cuando digo reforma tributaria, bueno, explicar bien de qué se trata, es decir, bueno, qué sistema tributario queremos, o qué régimen alternativo a la coparticipación, o cómo ordenar el gasto público para llevarlo a niveles más tolerables. Creo que ese es lo que falta y sobre lo que hay dudas respecto a cómo darle ese contenido. Y por otro lado, bueno, la capacidad política para llegar a un acuerdo, que sin duda es muy complejo. Yo no creo que sea imposible. Cuando escribimos el libro manteníamos el optimismo de que creemos que es factible, no con unanimidad, pero sí con una mayoría de provincias y de Congreso aprobando las ideas, pero que obviamente requiere una capacidad de diálogo y de búsqueda de consenso muy grande. Vos dijiste textualmente, fue una reacción impulsiva mal canalizada. ¿Crees que también fue una reacción impulsiva mal canalizada haber sacado la ley ómnibus después de que tenía aprobación en general? Creo que sí. Yo no conozco mucho la metodología del trabajo del Congreso, pero entiendo que bueno, fue un error tratar de procesar una ley de esa extensión, esa complejidad, como si fuera cualquier ley. Debería haber tenido una metodología de trabajo distinta, y luego, bueno, el error de haberla retirado cuando se podía haber salvado, digamos, cambiando la forma de tratarlo. Pero te digo, no conozco exactamente ni la circunstancia ni el tema como para opinar con Osvaldo, y como cordobés, ayúdanos a estos porteños unitarios que a veces pituquitos de la Recoleta, y aclarando de que vos fuiste ministro de Economía de Juan Schiaretti y no de Yayora, y que hay algunas diferencias obvias, comprensibles entre dos personas que representan además generaciones diferentes, entre el actual gobernador de Córdoba y su predecesor y al mismo tiempo mentor. ¿Toca el orgullo de Córdoba que Milei haya propuesto que el Pacto de Mayo se haga en Córdoba? ¿Eso es una búsqueda de generar afectividad en la provincia de Córdoba con la Libertad Avanza, de acercar
el peronismo cordobés. ¿Cómo lo ves en contexto, yo diría, geopolítico? No, como cordobés obviamente lo veo bueno, creo que alcanzaba con que sea en el interior. Yo creo que es un buen gesto que sea en el interior. Obviamente, nuevamente, si los contenidos condicen con la forma, ¿no? Porque si es simplemente nos tomamos un avión y lo que pensamos acá en la Ciudad de Buenos Aires lo llevamos allá y lo imponemos allá, sirve de poco, ¿no? El escenario. Ahora, si es un gesto que refleja una actitud de entender que el país no termina en la General Paz, digamos, de que hay formas distintas de hacer las cosas, que hay capacidades, digamos, distintas, que hay un potencial enorme en el interior, me parece una muy buena idea. Osvaldo, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto como siempre. Gracias a ustedes, un gusto como siempre y hasta la próxima. Acabamos de hablar con Osvaldo Giordano, ex director de la ANSES y ex ministro de Economía de Córdoba durante 8 años en la gobernación de Juan Schiaretti. Vamos